Muy buenos días. El Instituto Electoral del Estado de México les da la bienvenida a la 8ª sesión del ciclo de conferencias Reflexiones sobre la democracia desde el Estado de México, otoño 2015. El día de hoy con la conferencia Integridad Electoral y Calidad de las Elecciones en México. A continuación me es grato presentar a las personalidades que nos acompañan en el presidium. El doctor Gabriel Corona Armenta, consejero electoral y presidente de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática. La doctora Irma Méndez de Hoyos. Y la maestra Palmira Tapia Palacios, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. En este evento nos honra con su presencia los consejeros electorales, la doctora María Guadalupe González Jordán, la maestra Natalia Pérez Hernández, el maestro Saúl Mandujano Rubio y el licenciado Miguel Ángel García Hernández. Le damos la bienvenida a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General, directores, jefes de unidad, subdirectores, servidores públicos electorales y público interesado que hoy nos acompaña. A continuación, cedo el uso de la palabra a nuestra distinguida moderadora, la maestra Palmira Tapia Palacios. Gracias, muy buenos días. Pues tengo yo el honor, el gusto de moderar esta mesa a cargo de la doctora Irma Méndez de Hoyos. En unos instantes leeré su ficha curricular, una formación académica muy sólida, una formación docente pues, también muy distinguida y de cuya plática seguramente podremos obtener diversas reflexiones en torno a este tema que es la integridad electoral y calidad de la democracia en México. También segura estoy que a lo largo de su intervención pues, podremos conocer un poco más a detalle a qué se refiere con estos conceptos de integridad electoral, a qué se refiere, se constriñe solamente al tema de tener un marco jurídico sólido, a tener ordenamientos normativos para que se den las elecciones, o también tiene que ver de manera más amplia quizá con aquel conjunto de valores y principios éticos tales como la participación, la pluralidad, el pluralismo político, la tolerancia, esos valores que parecerían ser los grandes ausentes en muchas democracias en desarrollo. Será interesante sin duda escuchar a la doctora Irma Méndez y conocer un poco más a detalle a qué se refiere con estos conceptos que desde luego tienen una dimensión cuantitativa, cómo se miden, ¿no? Además de saber el significado, cómo se miden y para qué nos sirven. Finalmente hemos escuchado en diversas mesas, incluso dentro de esta conferencia, términos como democracia, calidad de la democracia, democracia deliberativa, democracia con diversos adjetivos. ¿Y eso en qué medida ayuda al debate en torno a la democracia? O sea, ¿de qué nos sirve estos tipos de conceptos y adjetivos, ¿no?, para seguir avanzando como un sistema democrático? En fin, no le robo más tiempo a la ponente y a continuación procedo a leer su síntesis curricular. Irma Méndez de Hoyos es doctora en Gobierno por la Universidad de Essex en el Reino Unido y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Londres.
Es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y coordinadora nacional de la Red de Investigación de la Calidad de la Democracia en México. Actualmente es investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus obras más recientes son Instituciones electorales, opinión pública y poderes políticos locales en México, en coautoría con Nicolás Loza, así como el artículo de la calidad de las elecciones a la calidad de las democracias en los estados mexicanos 2001-2012, también en coautoría con Nicolás Loza. Ha sido ponente en congresos internacionales y nacionales. La doctora Irma Méndez de Hoyos es miembro de los consejos editoriales de las revistas Política y Gobierno, así como de la Revista Mexicana de Estudios Electorales. Es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la SOME, la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas y también de la Asociación Americana de Ciencia Política, la APSA por sus siglas en inglés. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Irma Méndez. Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes, es un honor acompañarlos. Quiero agradecer particularmente al consejero, el doctor Gabriel Corona, con quien, a quien conozco desde hace muchos años por la ENEP Acatlán. Ahí hice mi licenciatura, viví pues prácticamente en el Estado de México, en Naucalpan, así que me siento también, digamos, como una parte, ¿no?, de mi casa. Y bueno, pues agradecerle también a todos los miembros del Consejo General del IEM y a quienes nos acompañan. A mí me gustaría usar el estrado. A ver. ¿Será que me llevo el...? Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vengo a platicarles, digamos, de dónde nace este nuevo, digamos, enfoque sobre las elecciones. Entra, que es el de la integridad y las malas prácticas electorales. Entra, digamos, en realidad como parte de un gran paraguas que es el de la calidad de la democracia en primer lugar y la calidad de las elecciones. ¿A quién le voy? El enfoque, digamos, de calidad de la democracia propiamente nace prácticamente en el 2005. Fue a partir de de reflexiones sobre las democracias latinoamericanas que O'Donnell, en primer lugar, estando en Costa Rica, encabezó un grupo de análisis sobre en qué medida, digamos, no solamente en la ley se establecía, digamos, los principios democráticos en ese país, en Costa Rica, sino que tanto efectivamente se cumplían. Ahí empiezan a hacer esta preocupación por saber no solamente si se cumplían, digamos, si eran o no democracia. Les parecía claro, digamos, que Costa Rica era una democracia, es la más antigua prácticamente de toda América Latina, sino más bien, digamos, qué calidad tenía. Y el enfoque de calidad, digamos, reconoce que tiene que ver, digamos, con las expectativas de la sociedad, tiene que ver con las expectativas de los ciudadanos. Una cosa es hablar, digamos, de qué tanto las leyes incorporan principios, libertades y derechos, y otra es qué tanto se cumplen. Y después de qué tanto se cumplen, qué tanto cubren nuestras expectativas.
una de las cosas, digamos, que ha pasado en México es que al crecer, digamos, una parte de la clase media, haciéndose, digamos, ensanchándose, también se han ensanchado las expectativas y todos estamos esperando un país en el que haya una mucho mayor igualdad, pero también oportunidades de todos tipos, que los derechos y libertades se ejerzan de manera mucho más clara. Entonces, el enfoque de calidad, digamos, esto para que veamos como que digamos, los rasgos generales, tiene que ver, digamos, con qué tanto un país incorpora primero un piso básico de leyes en donde se establecen libertades y derechos, y a partir de eso, o sea, de ese piso básico que ya se cumple, ver qué tanta es la calidad, digamos, que tienen esos procedimientos, el acceso a la justicia, el ejercicio de las libertades y de los derechos. Entonces, el enfoque de calidad de la democracia, además, digamos, establece que las democracias son mucho más, digamos, que elecciones. Y, de hecho, plantean, digamos, 7 grandes dimensiones de la democracia. Está la rendición de cuentas, vertical, horizontal, está una cosa que se llama la responsividad, que es en qué medida los gobiernos responden a los intereses de los ciudadanos. Está la participación, está la competencia. Entonces, las elecciones ocupan un pedacito de la democracia. Se parte, digamos, del principio de que la democracia es más que elecciones, pero no puede ser menos. Es el piso básico de cualquier democracia, son las elecciones democráticas. Ese es el piso del que hay que partir. Sin embargo, las elecciones son solo, digamos, un ingrediente. ¿Y por qué es importante? Porque pone el acento, digamos, esta perspectiva de calidad de la democracia en el conjunto de condiciones para el bienestar de la sociedad. Entonces pasamos de un esquema o de una idea de la democracia únicamente como el procedimiento a través del cual los ciudadanos eligen a sus gobernantes, a el conjunto de libertades y derechos que permiten el bienestar de sus ciudadanos. Entonces, digamos, uno entiende que las elecciones juegan un papel dentro de este esquema, pero no lo es todo. Ok, dentro de este gran esquema de la calidad de la democracia está la calidad de las elecciones. ¿Y cómo se define? Pues básicamente con, digamos, los estándares con los cuales se cumple la libertad, la equidad, la transparencia y la competitividad. Sin embargo, digamos, poco a poco este esquema, digamos, se fue quedando, si quieren, corto, ¿no? Respecto, digamos, a la realidad. La siguiente. Pippa Norris, por ejemplo, en uno de sus primeros textos sobre este nuevo enfoque, plantea que, digamos, la idea de las elecciones libres y justas no proporcionan ya claridad conceptual, ¿no? Para medir fenómenos, pues como la compra de votos, la restricción de la competencia partidista, ¿no? O cuestiones, digamos, de fraude. Entonces, es ella, digamos, junto con otra gran académica que es inglesa, con quien tuve oportunidad de trabajar durante el 2013, que, digamos, empiezan a impulsar este nuevo enfoque que hoy es retomado por todos los organismos internacionales, IDEA Internacional, la OEA, digamos, tienen hoy como enfoque primordial este enfoque, el enfoque de integridad. ¿Por qué? Porque finalmente lo que plantean estas dos académicas, Sara Burns y Pippa Norris, es, a ver, digamos, la idea de las elecciones libres y justas básicamente apelan a la ley, pero más allá de la ley hay fenómenos políticos, digamos, que rebasan finalmente, ¿no?, a este esquema. La integridad lo que intenta es reconocer que además de que las leyes, digamos, plasmen las libertades, los derechos, sanciones, etcétera, tiene que haber, digamos, un cumplimiento, digamos, cabal de el ejercicio de esos derechos y de esas libertades, al mismo tiempo, digamos, que un combate frontal a digamos, el binomio, ¿no?, pero contrario a la integridad, que son las malas prácticas, ¿no? Entonces, a partir de
de esta idea que propone el concepto de elecciones con integridad. Adelante. Idea internacional, Idea internacional las define, digamos, como todas aquellas elecciones que están basadas, digamos, en principios democráticos, sufragio universal, equidad política, reflejados en estándares. Digamos, mucho de lo que presume Pippa Norris es que empiezan a ser cada vez más relevantes los acuerdos internacionales, ¿no? Los acuerdos, digamos, que establecen de qué manera, digamos, hay que hacer un ejercicio más cotidiano de los derechos y las libertades, con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género, el combate, digamos, directo a la violencia y cómo la transparencia y la rendición de cuentas empiezan, digamos, a permear prácticamente los procesos electorales, ¿no? Entonces, Pippa Norris habla del concepto de integridad, digamos, como el que apela a los convenios, digamos, internacionales y lo que le llama normas globales aplicadas de forma universal a todos los países, y este es otro de los acentos durante todo el ciclo electoral. Adelante. Entonces, este es el ciclo electoral de acuerdo a idea internacional. A ver, entonces, la primera, digamos, gran cambio respecto del esquema, digamos, anterior de simplemente elecciones libres, limpias, transparentes y competitivas, es que no solamente, o sea, no basta, digamos, con que las leyes electorales, que es, digamos, el primer eslabón de este ciclo electoral, incorpore derechos y libertades, sino que su ejercicio, digamos, y particularmente los códigos de conducta de integridad tienen que cumplirse a lo largo de todo el ciclo, en los procedimientos electorales, en la demarcación, digamos, de los distritos electorales, en el proceso de registro de votantes, en el registro de los partidos, en el financiamiento de las campañas, es decir, cómo van permeando, digamos, este tipo de principios a lo largo de todo el ciclo electoral. Adelante. Ahora bien, ¿qué significa, digamos, dice idea integridad, ¿no? Entonces dice, bueno, en general, en términos generales, se habla de la integridad como pues ser recto, probo, intachable, digamos, que la conducta esté basada en principios éticos y que no se deja corromper, ¿no? Por consideraciones, pues ya sean materiales, intereses, ¿no? de otro tipo. Y en el campo, digamos, electoral, tiene que ver con el cumplimiento, evidentemente en principio de los principios democráticos, pero al mismo tiempo, digamos, solidez y que tenga, digamos, todos los componentes a lo largo del ciclo electoral. Adelante. ¿Qué hacen, digamos, de este enfoque un enfoque en algún sentido nuevo, digamos, y distinto? Bueno, primero, ¿no? Tiene un carácter, digamos, lo que le llamamos sistémico, ¿no? Implican, digamos, la igualdad política, la promoción de derechos humanos, las relaciones entre elecciones y desarrollo. Es muy controvertido, digamos, plantear que las elecciones democráticas, y en este caso las elecciones con integridad, llevan a mayor desarrollo económico. Sin embargo, lo que hace Idea Internacional y también Pippa Norris es mostrar cómo en el mundo sí hay una relación entre los países que tienen elecciones, digamos, con más integridad, y vamos a ver después con más confianza, satisfacción con la democracia y, digamos, desarrollo económico. Estamos hablando de que las elecciones no generan mejores salarios, pero sí generan condiciones políticas y económicas y sociales que permiten, digamos, un mayor crecimiento. También, digamos, uno de los grandes elementos de esta perspectiva es que colocan la confianza pública en el centro del proceso electoral, ¿no? Entonces, mucho de lo que parten es, a ver, hemos logrado que las leyes electorales en el mundo incorporen, ¿no? el establecimiento de elecciones libres, limpias. Sin embargo, en el mundo hay una gran desconfianza en las instituciones, gran desconfianza en las elecciones, en los gobiernos, en los partidos, en los presidentes y, digamos, a pesar de,
digamos, órganos electorales que en muchos países, particularmente en las democracias emergentes, son órganos autónomos. Entonces, ponen en el centro, digamos, de la preocupación de la integridad el recobrar, digamos, la confianza de los ciudadanos en los partidos, en los gobiernos, en las elecciones y en la organización, digamos, de las elecciones. Y finalmente, digamos, hablan de que los procesos, la competencia electoral tiene, digamos, una dimensión moral, política y social. Sí, efectivamente también requerimos, digamos, de un poco de ética, es decir, los actores, sean estos colegiados o individuales, digamos, tienen que tener principios bajo los cuales, digamos, conducirse. Adelante. Ahora bien, el concepto de integridad no se entiende sin, digamos, su contraparte, que son las malas prácticas electorales. Es tremendamente incómodo hablar de las malas prácticas electorales, pero ahora van a ver, digamos, y básicamente me voy a centrar en eso porque en esto es en lo que he, digamos, pasado pues prácticamente desde el 2013 estudiando, digamos, cuál es el efecto, digamos, negativo, el impacto negativo de estas malas prácticas electorales, por qué importan y por qué tienen que importarnos, no solamente, digamos, como órganos electorales, sino como ciudadanos, miembros de partidos políticos, finalmente tienen, digamos, un efecto y un impacto muy negativo. Pero, ¿de qué se trata estas malas prácticas? Bueno, Pippa Norris reconoce que hay malas prácticas de primer orden y de segundo orden. A las de primer orden, digamos, son todo aquello que involucra violencia, ¿no? No sé, desde desaparecer, matar, ¿no? Al adversario político, ¿no? Digamos, instigar a los opositores, hasta, digamos, la parte que le llama de segundo orden, perdón, ahí le puse primer orden y primer orden, es malas de segundo orden, son incidencias irregulares o conductas, digamos, que pueden estar dentro del marco de la ley, pero que, digamos, afectan los principios democráticos. Sarah Birch, que es la académica inglesa, bueno, en realidad las dos son inglesas, Pippa Norris y Sarah, sin embargo, Pippa Norris vive en Estados Unidos y la otra parte, bueno, la mitad del año en Estados Unidos y la otra mitad en Australia, y Sarah Birch sí se ha quedado básicamente en Inglaterra. Ella habla, digamos, distingue tres tipos de manipulación o de malas prácticas. La primera es la manipulación del marco legal, ¿no? Cómo desde las mismas leyes, digamos, puede haber sesgos, ¿no? Sesgos que favorecen a algunos partidos y no a otros. La manipulación de la decisión electoral, ¿no? Que tiene que ver con la libertad que tenemos que garantizarle al elector para elegir. Y tiene que ver, digamos, con la compra del voto, la coacción del voto y la manipulación, digamos, de los órganos electorales. Adelante. Para, digamos, tener como mayor claridad, este es un enfoque, como les digo, pues en realidad bastante nuevo, nace con un primer texto que impulsa Idea Internacional y se le pide una parte, digamos, a Sara, otra a Pippa Norris. Nos reunimos prácticamente cada año, ahora estoy trabajando mucho con Pippa Norris, ahorita les cuento por qué. Y bueno, es todavía, digamos, un debate sobre cómo poner la línea divisoria entre lo que es un fraude y lo que es una mala práctica. Sin embargo, es relevante porque el fraude, digamos, implica violar directamente, digamos, las reglas, ¿no? No sé, el carrusel, el relleno de urnas, ¿no? Constituye, digamos, una violación a las normas existentes. Sin embargo, las malas prácticas, digamos, es como un juego desleal, ¿no? Es decir, es tratar, digamos, de generar ventajas hacia ciertos competidores sin necesariamente violar la ley. Ejemplos, pues los sesgos en los órganos electorales o condicionar los programas sociales. Y no siempre, digamos, implican una violación a las normas. Adelante, aunque en algunos casos sí.
¿cuáles son, digamos, en los estudios comparados, cuáles son las consecuencias, digamos, de estas malas prácticas? Bueno, se ha encontrado, digamos, evidencia de que estas malas prácticas, de cualquiera de los tres tipos, tienen una relación muy fuerte con la insatisfacción con la democracia, la desconfianza en el ejecutivo, en el legislativo, en los partidos, en los gobiernos, en las propias elecciones, ¿no? Una baja obediencia en la ley, y en algunos, digamos, países incluso está relacionado con, digamos, contextos de violencia, ¿no? Entonces, es mucho, digamos, Pippa Norris ha dedicado el primero de sus textos, de una triada, a mostrar, digamos, estas consecuencias en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, la primera idea es cómo persuadir, digamos, a los organismos internacionales, pero también a los gobiernos, a que este tema de la integridad y del combate a las malas prácticas digamos, tiene que ser una de las preocupaciones centrales, incluso también de los gobiernos, ¿no? No es permitir o no, digamos, que se salgan con la suya, es que afectan finalmente la forma en la que opera un sistema político, un gobierno que no tiene confianza, no tiene la confianza de sus ciudadanos, muy posiblemente no va a obtener, digamos, la obediencia a la ley, por ejemplo, ¿no? Entonces, es, digamos, una preocupación mundial. Acabo de estar en San Francisco, precisamente con organismos internacionales, tratando, digamos, de ver los mejores esquemas para llevar el enfoque de integridad, ¿no?, a prácticamente todos lados. Que insisto, es un enfoque que yo, digamos, lo muestro así, tira para arriba y tira para abajo, ¿no? O sea, tira para arriba hacia el cumplimiento de los estándares más internacionales sobre acceso a la justicia, ¿no? Enfoque de género, de derechos humanos, y al mismo tiempo tira para abajo. ¿Por qué? Pues porque ahí está el infierno, ¿no? Y esta parte, digamos, de las malas prácticas finalmente dañan profundamente, ¿no?, al sistema electoral y al sistema político. Ahora bien, ¿qué es lo que, digamos, yo desarrollé en el 2014? Pues fue un estudio, bueno, todavía hasta ahora, ¿no?, un estudio de la manipulación de la ley electoral, de las leyes electorales en América Latina, en 4 ámbitos: la cobertura de medios de comunicación, los organismos internacionales, el uso de recursos estatales y las finanzas partidistas. Y lo que me pregunté es, a ver, las leyes, digamos, electorales en toda América Latina reconocen este tipo, digamos, de prácticas, ¿no? El sesgo en la cobertura de medios, ¿no?, o el sesgo en los organismos internacionales, particularmente en los órganos electorales, su integración, digamos, como una mala práctica, la castigan, quién tiene que castigarla, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el uso de recursos estatales, ¿no?, si está prohibido, si no está prohibido, si lo sancionan o no lo sancionan. Y bueno, llegué a estos resultados. Esto es, digamos, lo que encontré, lo hice para 2 años. ¿Tendrán el apuntador? No, si no, no se preocupe. Bueno, como pueden ver, digamos, efectivamente en toda América Latina se manipulan las leyes electorales, tienden en general, digamos, a no castigar, ¿no?, este tipo de malas prácticas, el sesgo, ¿no? En medios de comunicación, por ejemplo, hay 2 temas que están totalmente subregulados, digamos, en América Latina, y es el de los medios de comunicación y el de las finanzas partidistas, ¿no? Prácticamente en América Latina no se habla, digamos, del mal uso, ¿no?, del dinero que reciben los partidos políticos, ni se sanciona, ¿no? O sea, no se castiga, digamos, cuando hacen un mal uso de los mismos. Entonces, esto es, digamos, lo que muestro en este trabajo. Adelante. Pero al mismo tiempo quise ver, digamos, en qué medida en aquellos países en los que sí se establecían castigos había, digamos, una mala práctica observada a través de los reportes de observadores internacionales, para ver en qué medida en aquellos países en donde sí se castiga, pues
los partidos políticos, los órganos electorales, tienden, digamos, a no llevar a cabo las malas prácticas, a evitarlas, ¿no? Hay países en donde los observadores electorales no llegan por considerar que, digamos, las elecciones son lo suficientemente, digamos, democráticas, como es Costa Rica y Uruguay y Chile, ¿no? Que son 3 países en los que prácticamente ya no hay misiones internacionales. En el resto, sí. Y esta es, digamos, la gráfica que muestra que tantas malas prácticas efectivamente se llevan a cabo y fueron observadas por los organismos internacionales. Adelante. Y en esta gráfica lo que traté de ver, digamos, es qué tanta coincidencia había entre lo que la ley prohíbe. Ahí, ya, muy bien. Entre, digamos, lo que la ley prohíbe y lo que efectivamente se lleva a cabo, ¿no? O sea, nosotros esperaríamos, digamos, que haya, ¿no?, una línea perfecta, ¿no? Y plantear que cada vez que alguien introduce algo a la ley, ¿no?, efectivamente logra que nadie lleve a cabo malas prácticas. Adelante. Pues, sin embargo, ahí es cuando, pues ahora sí que comprobé, ¿verdad?, lo que ya parecía bastante evidente. Hay países, digamos, en donde la ley no, digamos, no logra disuadir a los actores, ¿no?, de las malas prácticas. O sea, no importa qué tantos castigos, digamos, incorporemos, finalmente, ¿no?, los actores hacen un cálculo, ¿no?, estratégico y deciden que es más rentable, en algún sentido, violar la ley que cumplirla, ¿no? Esto no es, digamos, el caso en otros países como Uruguay, en Chile y Costa Rica, en donde efectivamente en otras materias vemos cómo, vamos, hay un mayor respeto a la ley, ¿no? Entonces, en estos países, en México, Honduras, Bolivia, El Salvador, pues, o sea, lo que los observadores planteaban en los reportes, pues es que había, ¿no?, un sesgo clarísimo de los medios de comunicación, los partidos políticos hacían uso abierto de los recursos públicos, los funcionarios públicos iban a las campañas, hacían, ¿no?, prácticamente campaña particularmente por el gobierno en turno. Entonces, bueno, son estos los países en donde vemos, digamos, que aunque se han incorporado, México, por ejemplo, es un muy claro ejemplo, digamos, de cómo hemos ido incorporando a las leyes electorales y ahora al conjunto de leyes, digamos, que rigen el sistema electoral, le hemos ido incorporando todas las mejores recomendaciones del mundo, ¿no? Dicen, prohíban esto, pues lo prohibimos, ¿no? Y prohíban lo otro, hay que meter. Entonces lo meten a la ley, pero no se cumple, ¿no? Digamos, entonces tenemos, creo, un reto muy grande, ¿no?, porque tiene que ver, digamos, con el poco aprecio a la ley, la poca obediencia a la ley y con otras, digamos, conjunto de malas prácticas y sesgos, digamos, que finalmente tienen un efecto ampliamente negativo en el sistema. Esta es, digamos, ahora lo que les voy a mostrar es un poco cómo han sido, digamos, qué tantas malas prácticas se observan a nivel de las elecciones federales y de las elecciones locales, digamos, qué tanta integridad tienen nuestras elecciones o no. Vamos a partir de este enfoque, digamos, con resultados. Bueno, a ver, este es, digamos, el reporte de la observación que realizó la OEA, ¿no? Tuvo una misión de visitantes extranjeros, visitaron 638 casillas de 399 centros de votación en 17 entidades federativas y ahí observaron, digamos, lo que fue el proceso electoral pasado de junio del 2015 y bueno, hacen una serie, digamos, de observaciones, ¿no? En el caso de la etapa preelectoral, digamos, señalan pues que hubo, digamos, situaciones que amenazaron la capacidad operativa de las autoridades electorales, básicamente se refieren, digamos, a los bloqueos realizados, ¿no?, por la coordinadora. Sin embargo, prácticamente fuera de eso y otra observación, todo lo demás es bastante positivo desde el punto de vista de los observadores de la OEA. Se verificó que había materiales electorales y espacios de votación adecuados, la confiabilidad del padrón electoral, digamos, es prácticamente completa, hay promoción, digamos, de condiciones para la participación de las personas con discapacidad.
señalan que hay una falta de información sobre el funcionamiento de las casillas especiales, pero en general, digamos, quisiera resaltar que en términos de la jornada electoral, digamos, hay muy pocas, digamos, observaciones. Y después lo vamos a ver a nivel local, como nosotros también recogimos una encuesta en la que se muestra, digamos, que si ha habido, digamos, un avance, ha sido, digamos, sobre todo en este ámbito, ¿no? Es decir, la parte más técnica y organizacional de las elecciones es, digamos, una maquinaria que ha costado mucho trabajo, ¿no?, construir, pero ha estado, digamos, muy bien construida, digamos, y tenemos procesos electorales en ese sentido bastante buenos. Sobre la reforma electoral hay una visión un poco más crítica. Digamos, la misión observa que hay que fortalecer la figura de la FEPADE, una mayor autonomía, digamos, de la designación de autoridades electorales, celebran la paridad de género, las candidaturas independientes, ¿no?, la competitividad y los nuevos partidos. Adelante. En relación a los candidatos independientes, la misión recomienda generar mejores condiciones de equidad, ¿no?, regulaciones más claras en términos del financiamiento privado, requisitos de registro, ¿no? Sobre el financiamiento, la misión considera una sobrecarga de trabajo, ¿no?, en las autoridades electorales que tienen que llevar a cabo la fiscalización. Y bueno, sí plantean que el modelo de comunicación política no necesariamente genera, pues, un debate, ¿no?, político de calidad. Adelante. Felicita por lo de la paridad de género y recomienda revisar la implementación de la reforma para garantizar la autonomía a las entidades federativas, ¿no? Fue un punto en el que la misión fue muy enfática, no entendía, digamos, este modelo, pues en algún sentido híbrido, ¿no?, en donde hay y no hay, digamos, autonomía, y bueno, pues cree que es necesario un poco revisar la mejor, digamos, implementación de este modelo. Adelante. Esta es la otra cara, digamos, de la moneda. Es finalmente también el esquema, digamos, de integridad, pero elaborado por Pippa Norris a partir de una encuesta que se llama Percepciones de la Integridad Electoral. Esta encuesta la lleva a cabo Pippa Norris en todos los países con elecciones democráticas, tienen una base de datos de 80 países y han estado recogiendo el resultado de la percepción de los expertos en cada uno de los países. Son entre 40 y 50 expertos por país. Yo precisamente empecé a trabajar con ella cuando me entrevistaron en 2012. Ahora, digamos, estamos a punto de sacar los resultados de la misma encuesta, pero a nivel subnacional, ¿no? Somos uno de los pocos países, Brasil, Rusia, México, que estamos aplicando esta misma encuesta. Entonces, esta que ahorita les voy a comentar, juzga las elecciones del 2012 y las que acaban de pasar del 2015 federales. En todos los casos, digamos, vemos, digamos, una disminución, digamos, importante. Este es el agregado de la percepción de integridad electoral. En 2012, digamos, en la elección federal de 2012, se concluyó que en una escala de 0 a 100, digamos, México sacaba, pues, 68, digamos, puntos, ¿no? Para el 2015 disminuyó a 57. En términos, fíjense, de las leyes electorales, ¿no?, de qué tanto efectivamente las leyes electorales garantizan, ¿no?, los principios, las normas globales, el acceso a la justicia, digamos, estaba en 67 puntos y igual después de la reforma del 2014 tenemos México, ¿no?, elecciones del 2015, 54 puntos, ¿no? ¿Qué tanto juzga que el proceso electoral fue efectivamente limpio? En 2012, digamos, 80, ¿no?, fue llevado a cabo con profesionalismo, esa es la pregunta. En 2015, 71, ¿no? Límites a los distritos, el registro, digamos, de partidos y candidatos se juzgaba, digamos, con un índice de 68 puntos y ahora de 53 puntos. Prácticamente, digamos, en todos los rubros, de acuerdo a este índice
de la percepción de integridad electoral, México desciende, digamos, de una manera bastante importante. Entonces habría que pensar, digamos, qué pasó, ¿no? Con la reforma, qué pasó, digamos, con una reforma que pretendía desde la iniciativa de reforma. Los considerandos plantean que el objetivo era elevar la calidad de nuestras elecciones, y lo que vemos es que, digamos, de acuerdo a esta encuesta, a expertos, digamos, todo, prácticamente en todos los rubros, digamos, hay una disminución significativa de la calificación de la integridad de estas elecciones, lo cual evidentemente nos lleva a pensar qué es lo que estamos, digamos, haciendo. Siguiente. Vamos al caso, digamos, de las entidades federativas. Este es un estudio que hicimos en 2012. Es una investigación que estuvo financiada por el PNUD en el marco precisamente de la observación electoral. En este caso duró prácticamente un año. Aquí lo que quisimos ver, digamos, es qué tanto efectivamente hay una calidad en las condiciones institucionales y las prácticas de acceso y ejercicio del poder. Es un libro que estamos a punto de sacar, y en este libro preguntamos de todo, ¿no? Es decir, no solamente del ámbito electoral, sino por ejemplo, el Poder Judicial en el Estado, de qué tanto poder tienen los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, qué tanto ejercen una presión sobre la forma en la que se gobierna, sobre las políticas públicas, las relaciones básicamente de gobierno, qué tanto los medios de comunicación en la realidad están subordinados o no, digamos, al gobernador o al partido en el gobierno. Pero yo nada más les voy a presentar lo que tiene que ver con malas prácticas, digamos, electorales. Adelante. Preguntamos sobre la injerencia del gobernador en aquel entonces en los institutos electorales estatales. Y bueno, pues sí nos encontramos que, digamos, había estados, ¿no?, como Veracruz, Chiapas, Colima, Tabasco, ¿no?, en los que los expertos, también es una encuesta a expertos, juzgan que, digamos, la injerencia del gobernador era altísima, ¿no? Adelante. También, digamos, notamos que las prácticas, digamos, propiamente lo que podríamos llamar fraude, ¿no?, versus malas prácticas, van a la baja, ¿no? Y creo que esa es finalmente una gran y buena noticia, ¿no? Esta idea de que los muertos votan, ¿no?, o sea, de que llevo, ¿no?, el carrusel, o anular, ¿no?, votos de la oposición, o eliminar, ¿no?, a los candidatos opositores de la contienda, es algo, digamos, que va realmente a la baja, y creo que esa es una buena noticia. Adelante. Sin embargo, digamos, vemos cómo hay malas prácticas propiamente electorales, que esas sí van a la alza, ¿no? La compra de votantes, coacción de votantes, ¿no?, se ubican como estas nuevas acciones de manipulación. Encontramos que la coacción de votantes era alta en 2 estados, compra de votantes en 18 estados, gasto alto del candidato del gobierno, pues 18 estados. Adelante. Y encontramos también, digamos, que el gasto en la campaña del candidato oficial, ¿no?, pues sí, efectivamente era más alta en algunos estados. Adelante. En términos generales, digamos, les preguntamos a los expertos qué tanto juzgaban, fíjense, la calidad de las elecciones. Yo creo que, digamos, en términos generales, al Estado de México, y si en algún momento logran, el Estado de México, digamos, tiene una calificación, digamos, bastante buena, la calidad es media, ¿no? Esa es lo que se plantea. Adelante. Y esta es, digamos, el cruce de la calidad de la democracia y la calidad de las elecciones. ¿Por qué? Porque uno pensaría, no, pues, o sea, si tenemos, digamos, unas elecciones de alta calidad, tendríamos que tener una democracia, digamos, de alta calidad. Bueno, esto muestra que, pues, la democracia, digamos, no es el sinónimo, digamos, de las elecciones, ¿no? La democracia siempre es, digamos, más que elecciones. Encontramos, digamos, que efectivamente hay estados en donde hay, digamos, una buena, digamos, combinación, y que a más democracia,
a mayor calidad que tiene la democracia, tiene también elecciones de mayor calidad, pero también hay estados, digamos, en donde la democracia, digamos, tiene una relativa buena o aceptable calidad, ¿no? Pero no de las elecciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, pues en los dos ámbitos se juzga que está muy mal la calidad. Adelante. Este es un estudio que hicimos para este mismo trabajo, en donde preguntamos, hicimos un levantamiento representativo a nivel estatal y eso es lo digamos, llamativo, porque hay muy pocos encuestas que sean representativas para cada estado, ¿no? Y esto logramos hacerlo precisamente gracias al financiamiento del PNUD. Hicimos básicamente dos preguntas relevantes, ¿no? Bueno, hicimos varias, pero de las que nos parecía que eran más importantes eran estas, ¿no? Le preguntamos, digamos, en qué medida, digamos, estaban totalmente de acuerdo en que las elecciones en su estado eran libres, limpias y equitativas. Y también les preguntamos si el candidato declarado ganador había obtenido más votos, ¿no? Miren, digamos, el caso del Distrito Federal, ¿no? 56.6% considera que el que ganó, pues sí obtuvo más votos. Sin embargo, las elecciones no son del todo libres y limpias. Ahí es cuando nos dimos cuenta que, digamos, en este ámbito del juzgar, digamos, de qué tan libres y limpias son las elecciones, estaba, digamos, involucrado el problema de las malas prácticas, de los sesgos, ¿no? Del uso de recursos públicos. Entonces, digamos, de todo este ejercicio, lo que vemos, adelante, vamos a ver el promedio nacional, cómo efectivamente tenemos una transición importante en términos, digamos, del proceso electoral. El proceso electoral en México, tanto en las entidades federativas como a nivel federal, se cumple y cumple prácticamente con estos estándares internacionales, ¿no? Se organiza y se organiza bien, digamos, toda esta parte, digamos, técnica del proceso, del ciclo, digamos, electoral. Sin embargo, digamos, hay un fuerte déficit cuando pasamos, digamos, a esta limpieza de la contienda, ¿no? Y cuando, digamos, hicimos la suma de ambas preguntas, es, digamos, lo que sacamos como calidad, ¿no? Calidad de las elecciones, calidad con la que se cumplen, digamos, ambas dimensiones, ¿no? Que es lo esperable, pues que efectivamente no solamente tengamos un proceso electoral, miren Yucatán, ¿no? Un proceso electoral en el que el 80% dice efectivamente el que ganó obtuvo más votos, ¿no? Ganó más votos. Sin embargo, la contienda, digamos, no es, ¿no? lo limpia, digamos, que estaríamos esperando. Adelante. Finalmente, de este estudio concluimos que la calidad de las elecciones, a través de un modelo matemático, que la calidad de las elecciones está influida, digamos, por consejeros imparciales, no haber presenciado hechos fraudulentos, en prácticamente, digamos, todo el país influye de manera determinante la percepción de las elecciones presidenciales del 2006. Así, digamos, como 88 fue el parteaguas para la transición a la democracia, las elecciones presidenciales del 2006 son el parteaguas, digamos, de la nueva vida, digamos, electoral nacional en el país. 2006 es el que, digamos, marca cómo opera prácticamente hoy, ¿no? El sistema de partidos y en gran medida la percepción de los ciudadanos, que está tremendamente, digamos, imbuida por la percepción de los partidos políticos. Como dice Alejandro Moreno, que es además de un gran académico, autor de varios libros como el de La decisión electoral, él plantea en ese texto, digamos, él concluye que la política en México es partidista, ¿no? Entonces, vemos la política, los ciudadanos mexicanos ven la política a través, digamos, de los lentes de los partidos, ¿no? Entonces, es muy importante entender, digamos, en qué medida lo que los partidos digan o dejen de decir tiene una fuerte influencia de cómo los ciudadanos ven,
digamos, la vida pública, a los gobiernos y evidentemente a los órganos electorales, ¿no? También influye el desempeño de los órdenes de gobierno local y nacional. Por ejemplo, nosotros preguntamos qué opinión tenían, ¿no?, de Felipe Calderón y del gobernador, ¿no? Entonces vimos cómo efectivamente cuando juzgan, ¿no?, mal, por ejemplo, a su gobernador, tienden a juzgar también mal las elecciones en su estado, ¿no? Vemos a través de los ojos, digamos, de no las elecciones en sí mismas, sino de lo que pasa, ¿no?, en la vida pública y política, y vimos que también influía la injerencia del gobernador, ¿no? Encontramos, digamos, que hay factores muy importantes, sin embargo, la calidad de los órganos electorales es el factor más importante que explica la calidad de las elecciones. De tal manera, esto es válido para América Latina, para México y para los estados en México, para las entidades federativas. Esto ha sido, digamos, un hallazgo que ha permitido que en la OEA, en Idea Internacional, nos llamen, digamos, para plantear cómo fortalecer a los órganos electorales, porque tienen un papel muy importante, definitorio para la calidad de las elecciones adelante. Ahora venimos con las peores noticias, bien, de malas prácticas ya en junio del 2015, ¿no? Estas son las denuncias recibidas por la FEPADE por entidad federativa en el 2015. Digo, no quiero ser venir con malas noticias, pero Chiapas, el Distrito Federal y el Estado de México, digamos, fueron las tres entidades en las que, digamos, hubo más denuncias ante la FEPADE, ¿no? Adelante. Estas son las conductas denunciadas en 2015. Fíjense que aquí hay un salto, digamos, muy, muy importante. Hasta antes de 2015, la primera digamos, delito electoral que había recibido la FEPADE era básicamente la alteración del padrón electoral, ¿no? Hay un conjunto bastante amplio, digamos, de delitos electorales vinculados con el padrón electoral, la utilización de credenciales, etcétera, porque están vinculados, pues, muchos problemas migratorios, etcétera. Pero, digamos, en 2015, digamos, la primera denuncia, o sea, el delito electoral más denunciado fue la compra de votos, ¿no? La compra de votos, en segundo lugar, bueno, la información incompleta, que no es evidentemente un delito, pero, digamos, el siguiente delito más denunciado fue el proselitismo el día de la jornada, y en tercer lugar, el condicionamiento de programas sociales. Adelante. Los tipos inculpados, ¿no? Inculparon, pues, en primer lugar a ciudadanos, ¿no?, porque pues, no sabían, digamos, de una camioneta en donde, digamos, hay gente repartiendo, ¿no?, despensas, etcétera, pues no saben quiénes son, efectivamente nombre y apellido, digamos, pero sí lo identifican como un ciudadano. También a servidores públicos, a funcionarios partidistas, a candidatos, a funcionarios electorales. Adelante. Y estos son los partidos involucrados en las denuncias, ¿no? ¿A quién se denunció? Bueno, se denunciaron a todos los partidos, prácticamente, digamos, no podemos excluir, digamos, a nadie se salva, ¿no?, de este delito electoral, pero pues sí, el PRI en primer lugar, después el PRD, en uno de los casos que es muy alto, pero no señalaron específicamente a un partido, ¿no?, el Verde, el PAN en menor medida. Ajá, adelante. Y, digamos, esta es una encuesta que se levanta una semana antes del 2 de junio, 5 días antes de las elecciones. Se le pregunta a la gente, ¿usted cree que en México los programas sociales se utilizan para ayudar a la gente o para conseguir votos? 75% para conseguir votos. Adelante. Se le pregunta, digamos, qué partido político utiliza más los programas sociales. Bueno, pues evidentemente vemos, ¿no?, que también hay un uso prácticamente de parte de todos los partidos, ¿no? Adelante.
y quienes estarían, digamos, por el beneficio obtenido dispuestos, digamos, a modificar su voto, y aquí, digamos, disminuye, ¿no? 8% dice, pues no lo sé, la verdad no lo voy a decir, ¿no? Y 6% dice, no, pues sí, yo voy a votar por el que, digamos, me está dando el beneficio. Adelante. ¿No? Que es importante porque finalmente, digamos, las elecciones cada vez se ganan o se pierden por menos votos, ¿no? ¿Qué vimos, digamos, en esta jornada electoral? Bueno, vimos este tipo de intercambios, ¿no? Que sin duda alteran las condiciones de libertad en las que un ciudadano, digamos, debe votar, más allá de que está contemplado en la Ley General de Delitos Electorales y que, como nos decía el fiscal el otro día, nos encontramos con una situación muy compleja, digamos, para poder probar, ¿no?, el delito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en digamos, veamos esta situación, ¿no? Digamos que alguien, digamos, de los que está presenciando, ¿no?, en donde se canjea gas o huevos, ¿no?, por votos, denuncia, pueden llegar, digamos, los peritos de la FEPADE, el Ministerio Público, a presenciar el hecho y a levantar la denuncia, pero si a esta señora le preguntan si le pidieron votar por algún partido y ella dice no, porque efectivamente o sea, cada vez menos, digamos, alguien le dice, oye, tienes que votar por tal, pero puedo traer la camiseta, digamos, de un partido político, y si ella dice no me solicitaron el voto por un partido en específico, no hay delito que perseguir, ¿no? Entonces, son estas situaciones las que hacen muy complejo, digamos, perseguir y castigar, digamos, este tipo de delitos. Adelante. ¿No? Y bueno, este tipo, digamos, de estrategias partidistas que están, digamos, prácticamente entre lo prohibido y lo permitido, ¿no? Eso les decía, digamos, de qué tan complejo, digamos, frente a qué estamos, ¿no? Es una materia muy compleja esto de las malas prácticas porque efectivamente requieren de una interpretación de por medio, ¿no? Requiere, digamos, que haya un fuerte debate respecto de dónde está, digamos, la línea, en qué medida, digamos, los kits, ¿no?, que se reparten efectivamente son un elemento, ¿no?, que puede influir, ¿no?, en la gente, digamos, en términos de las convenciones internacionales, la Convención de Venecia, ¿no?, y las normas globales. Este tipo de prácticas son inaceptables porque alteran, digamos, una condición de libertad en la cual un sujeto, digamos, debe de tomar una decisión de por quién votar, que debe estar basada básicamente en lo que, digamos, promete hacer, ¿no?, y no en lo que da. Adelante. Y, digamos, este fue, pues, una de las, digamos, tristes conclusiones, digamos, que saca, bueno, en este caso, ¿no?, el periódico Reforma, ¿no?, de cómo, pues, efectivamente, ¿no?, violar la ley hasta ese momento parecía, digamos, redituable. Adelante. ¿Por qué, digamos, la pregunta aquí es por qué los partidos eligen este tipo de malas prácticas? Son antipatriotas, ¿no? ¿No? Son antidemocráticos, están, digamos, violando los principios, ¿no?, de libertad. ¿Por qué finalmente eligen comprar votos, coaccionar, ¿no?, o condicionar los programas sociales? Bueno, hay una función, digamos, de utilidad, pero eso aquí y en todo el mundo, ¿no? Fíjense que la compra de votos es la primera, digamos, mala práctica junto con manipular la ley en el mundo, ¿no? Lo que en el reciente encuentro de los que participamos en el proyecto de integridad con Pipa Norris, lo que presentaron es que efectivamente la primera mala práctica hoy en el mundo, vamos, es la compra de votos, ¿no? Desafortunadamente, el hecho de que haya cada vez más organismos internacionales independientes ha hecho que
por ese lado, digamos, ya sea difícil, ¿no? Generar sesgos, por tanto, digamos, eligen una de dos, ¿no? Si tienen mayoría, pues alterar la ley o sesgar la ley, o por otra, pues comprar directamente votos. A ver, ¿de qué depende que los partidos decidan o no, digamos, comprar, ¿no? Votos o manipular, ¿no? La ley? Pues depende evidentemente de los recursos que tengan, pero sobre todo de la efectividad, ¿no? De las alternativas y los costos que les impliquen, ¿no? Si los costos, digamos, directos, ¿no? Financieros, organizacionales son pocos, o los potenciales costos, que es las sanciones formales de la ley, no se aplican, pues, digamos, pueden ser altamente efectivos. Entonces, no es cuestión de patriotismo, es una cuestión, digamos, de estrategia política, ¿no? Y creo que finalmente la conclusión es que si queremos, digamos, establecer un combate frontal a este tipo de malas prácticas que afectan la confianza en las elecciones, en los gobiernos, en los partidos, en el sistema político en general, pues tenemos, digamos, que elevar los costos, digamos, que intenten disuadir, ¿no? A los actores de llevar a cabo estas malas prácticas dañinas. Para el caso mexicano, en las entidades federativas encontramos que las malas prácticas están asociadas a corrupción, a impunidad, a un desempeño malo de los gobiernos estatales, a un control del gobernador, del poder legislativo y judicial, que al mismo tiempo genera, digamos, este contexto de impunidad, al nivel de independencia de los órganos electorales locales, ¿no? Y el federal, y pues evidentemente la competitividad electoral. Desafortunadamente, en el mundo, digamos, la competitividad, o sea, el que las elecciones, digamos, sean muy cerradas, que los partidos, digamos, compitan y ganen, digamos, con un margen de diferencia muy pequeño, es uno de los grandes atributos de las elecciones democráticas. Sin embargo, en algunos países en el mundo, específicamente en América Latina y más particularmente en México, la competitividad electoral, digamos, ha llevado a los partidos, a los candidatos y a los gobiernos a más malas prácticas electorales en vez de menos, ¿no? Es decir, es un elemento que ha, digamos, afectado, ¿no? la integridad de las elecciones. Adelante. A ver, ya vamos terminando. Ese es los déficits en suma de la integridad electoral, ¿no? Hay que partir de una cosa: la capacidad, digamos, para manipular es infinita, ¿no? Es decir, está ahí, es parte de prácticamente la naturaleza, ¿no? De los seres humanos y de la vida en sociedad. La tentación es inagotable, ¿no? Estamos hablando finalmente del poder, ¿no? Todos los partidos las llevan a cabo. Sin embargo, digamos, tenemos que elegir las estrategias y como órganos electorales más para, digamos, contrarrestar estas malas prácticas, ¿no? Entonces yo le llamo una estrategia de intervención, digamos, diversificada, ¿no? Elevar los controles institucionales, jurídicos, sociales, generar, digamos, incrementar la autonomía de la FEPADE y tal vez integrarla a los órganos electorales, porque hasta hoy, digamos, está fuera de ese circuito, ¿no? Un proceso gradual pero sistemático, digamos, de castigos a partidos, candidatos y ciudadanos que, digamos, cometan delitos electorales, establecer una interconexión con el financiamiento, ¿no? Y la corrupción. Hay compra de votos porque hay dinero, ¿no? Y en general, digamos, elevar los costos reales, digamos, de la aplicación de la ley. Adelante, ¿no? Yo creo, digamos, que la anulación de la elección de Colima por la razón la siguiente: por, digamos, la razón que se dio, que es, digamos, por el apoyo que el gobernador, digamos, le dio al candidato, digamos, finalmente muestra, digamos, que hay, digamos, la FEPADE está intentando, digamos, documentar, digamos, y castigar estos delitos que al final, pues, lastiman, ¿no? Lastiman la democracia en ese estado, pero también la democracia en el país. Adelante, digamos, en el mismo caso está, digamos, la renuncia de Escobar en la Secretaría de Gobernación. A ver, conclusiones.
en el contexto, digamos, interinstitucional. Hay una conexión entre lo que pasa en los estados y lo que pasa en la federación. Y creo, digamos, que es imprescindible trabajar en ambos niveles para elevar la confianza en elecciones, en partidos, en gobiernos. Son instituciones que, si bien, digamos, todo mundo denosta, ¿no?, son imprescindibles en una sociedad. No existe hasta ahora una sociedad, digamos, que sea democrática, que carezca de elecciones, que carezca de partidos y que carezca de gobiernos. Los gobiernos son, ante todo, digamos, un conjunto de procesos que dirigen, que permiten la dirección de la sociedad y la vida, digamos, en conjunto, de tal manera que son imprescindibles, y los partidos son esas instituciones que permiten formar gobiernos y elegir a nuestros gobernantes. Es importante preguntarnos por los incentivos, digamos, que genera ese contexto institucional, las leyes, pero también por los intereses, digamos, de los distintos actores, y pues analizar las razones del voto, digamos, para entender mejor a nuestros ciudadanos. ¿Cuáles son las expectativas, digamos, que están planteando esos ciudadanos a través de su voto, por ejemplo, a favor de los candidatos independientes, que creo que de pronto puede ser, digamos, una gran incógnita, ¿no? Es decir, aquellos que votaron por los candidatos independientes, que digamos que es exactamente lo que están esperando, ¿no? Las reformas electorales pues dependen, digamos, su éxito depende de múltiples factores, ¿no? Dependen de la cooperación entre los actores, y en este caso entre órganos, el nacional y los locales, de la transparencia, de la rendición de cuentas, pero también de la responsabilidad de los partidos políticos, en donde creo, digamos, que comienza a haber una gran presión por, digamos, hacer una muy buena transición de partidos que saben competir en elecciones a partidos que saben competir limpiamente en elecciones, y partidos que forman gobiernos que efectivamente saben gobernar y solucionar problemas públicos. La última, en términos de la calidad, digamos, de la democracia, evidentemente hay avances en la distribución del poder local. Hoy tenemos partidos, digamos, de todo el espectro, ¿no?, gobernando distintos estados, municipios, distritos. Sin embargo, aún persiste, ¿no?, el dominio de gobernadores, un limitado control particularmente de órganos autónomos y de órganos de representación, ¿no? En términos de la calidad de las elecciones, pues la perspectiva de integridad nos obliga a colocar nuevas metas, ¿no? Una mejora en la composición, en el funcionamiento y en el desempeño de los órganos electorales locales. Evidentemente hay que trabajar en la recuperación de la confianza en elecciones, órganos electorales, candidatos y partidos, y cerrar el paso a las malas prácticas electorales que erosionan la integridad y la confianza, ¿no?, en las elecciones. Pues muchas gracias, eso es todo. Bien, pues siempre es muy enriquecedor escuchar a la doctora Irma Méndez. Me parece que pone con mucha claridad estos términos sobre calidad de la democracia, integridad en las elecciones, conceptos que sin duda pues, nos ayudan a entender y a medir con más precisión qué es lo que pasa en las democracias, específicamente en América Latina y en nuestro país, desde luego, donde si bien según ciertos parámetros podemos decir y afirmar que vivimos en una democracia, lo cierto es que todavía hay enormes déficits en cuanto a la confianza ciudadana en las instituciones y en el actuar de los actores políticos. Muchas gracias, doctora, por tan brillante intervención. Tenemos el tiempo un poco limitado en razón de actividades posteriores de los consejeros electorales. Voy a permitirme, en realidad son muchas
preguntas, como podemos ver. Me permitiré leer tan solo 3 preguntas y, si me lo permiten, el resto de las mismas se las entregaré a la doctora Irma Méndez. La primera: si las elecciones son solo una parte de la democracia, ¿sin elecciones habría democracia? Segunda pregunta: ¿está de acuerdo que la reforma político-electoral de 2014 en nada benefició al Instituto Electoral del Estado de México? Por ejemplo, la casilla única solamente incrementó problemas. Tercer pregunta: el Latinobarómetro pone a los ciudadanos mexicanos como los menos satisfechos con su democracia. ¿Qué comentario le merece? Por favor, doctora. Bueno, a la primera pregunta, pues sin elecciones no hay democracia, ¿no? Como planteaba yo al principio, digamos, hay un piso básico, pero es nada más el piso, ¿no? Que es las elecciones democráticas, porque permite finalmente a una colectividad, a una sociedad, elegir a aquellos a los que les da un voto de confianza para dirigir al país en su conjunto. Es básicamente un gobierno, es un director de orquesta. Y es al mismo tiempo, digamos, el que en nombre de todos toma decisiones de política pública para solucionar los problemas, ¿no? Entonces, ese gobierno, esos gobiernos que, digamos, están hechos para solucionar los problemas públicos, requieren de confianza, requieren de un, digamos, voto legítimo de confianza, y ese se da a través de las elecciones. Por eso, digamos, ese piso básico son las elecciones democráticas, y después de eso hay que construir un gigantesco, digamos, conjunto de edificios que tienen que ver con la transparencia, la responsabilidad, la participación, y la participación política y social. Déjenme decirles que es hoy, digamos, el ingrediente tal vez más valioso, o junto con la rendición de cuentas, los dos elementos, ingredientes más valiosos de las democracias hoy en día. Es decir, que los gobiernos finalmente rindan cuentas de las decisiones que toman, y si aquellas decisiones que toman son erróneas y no producen, digamos, el bienestar esperado, tienen que, digamos, ser castigados. Los privilegios, los buenos salarios de los funcionarios públicos tienen también una contraparte, ¿no? O tendrían que tener una contraparte, ¿no? En el sistema democrático, la idea es: tú tienes el privilegio, digamos, de estar en un gobierno y te vamos a pagar muy bien, para que tomes decisiones, digamos, lo más informadas y racionales, pero si te equivocas va a haber un precio muy alto, ¿no? Y el precio alto, digamos, de tomar una decisión mal tomada, pues es que puedes terminar en la cárcel, ¿no? Es decir, si haces un puente, ¿no?, en donde no tenía que estar un puente, o si haces, digamos, obras con, digamos, un sobreprecio, ¿no?, para obtener, tiene que tener costos, ¿no? Finalmente, ese es, digamos, la idea de un gobierno democrático que tiene un piso, digamos, de elecciones, ¿no?, en donde no solamente elegimos a estos que gobiernan, sino que a través de esa participación les damos confianza para gobernar. Entonces, sí, efectivamente, no podemos hablar de democracia si no hay elecciones, y elecciones que cumplen con estos requisitos, ¿no?, que son elecciones libres, limpias, transparentes, competitivas e íntegras. La reforma, digamos, 2014, ¿en qué benefició o no al Estado de México? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Yo vengo de estar prácticamente como en 7, 8 foros, ¿no?, a lo largo y ancho de todo el país, en donde se preguntan mucho, digamos, ¿qué, ¿no?, con la reforma? A ver, las reformas, digamos, el éxito de las reformas depende, digamos, como lo planteaba, de muchos factores, pero no solamente eso, generalmente están acompañadas de unas expectativas desmesuradas, ¿no?, respecto de la capacidad que tienen las instituciones y las reglas del juego de modificar, ¿no?, los incentivos de los actores. Como yo les mostré, las malas prácticas están asociadas en el mundo y en México
a otra, digamos, conjunto de instituciones y de factores que son igualmente dañinos, pero que solamente podemos entender el funcionamiento del sistema electoral si los entendemos. La impunidad, la corrupción, son evidentemente, digamos, condiciones en las que está inmerso el sistema electoral. Entonces, podemos modificar el sistema electoral y hacerlo, digamos, pulcro, maravilloso. Sin embargo, si no eliminamos y si no cerramos, digamos, esos otros sistemas en la impunidad, la corrupción, ¿no?, la falta de transparencia, digamos, si no hacemos una pinza entre todos estos, digamos, elementos, pues, digamos, podemos poner todas las sanciones que queramos. Como les dije, México saca 10 en leyes electorales, ¿no?, y 0 en su aplicación. Entonces, desafortunadamente creo, digamos, que la reforma electoral hasta ahora, los resultados no convencen a casi nadie, pero, digamos, creo que las instituciones toman mucho tiempo en dar frutos, ¿no? Entonces, creo que pues se hizo de tajo, ¿no? Y eso tiene costos, pero, digamos, si puede dar algunos beneficios, no los va a dar ahorita inmediatamente, los va a dar muy gradualmente, porque es, digamos, una maquinaria bastante compleja. Yo le doy, ¿no?, el beneficio de la duda y sigo pensando, espero que para la elección del 2018, digamos, logre haber una mejor, digamos, entendimiento y cooperación entre los órganos locales, el nacional y el resto de los órganos electorales, los jurisdiccionales, la FEPADE, de tal manera que haya mayor sintonía todos para elevar la calidad de las elecciones. Y termino, digamos, con el comentario de la satisfacción con la democracia, o más bien la insatisfacción con la democracia. Efectivamente, digamos, somos el país en América Latina el que tiene más insatisfacción, y esta pregunta va dirigida básicamente a qué tanto los gobiernos efectivamente solucionan los problemas públicos y gobiernan mirando a los intereses de los ciudadanos, ¿no? Esta pregunta se complementa con otras que tratan, digamos, de ver si efectivamente hay compatibilidad entre ellas. Creo, digamos, que detrás de esta gran insatisfacción está la incapacidad de nuestros gobiernos para gobernar democráticamente bajo, digamos, estos nuevos esquemas y nuevas condiciones que tenemos en donde la sociedad tiene fuentes de información, ¿no?, múltiples, son ciudadanos mucho más independientes que hace 20, 30 o 40 años. El gobernar del gobierno se ha modificado en el mundo y nosotros no hemos entrado a la transformación de los gobiernos, que empieza, déjenme decirle, por la transformación de los partidos, porque los gobiernos son en gran medida el resultado de quienes los partidos finalmente a través de sus procesos eligen. Entonces, la gran transición, creo yo, en nuestro país es la que viene en términos de los gobiernos, cómo el sistema electoral, digamos, tiene que pulirse, cerrarle la puerta a las malas prácticas e incentivar a la gran revolución que necesitamos para gobiernos, digamos, que gobiernen para una sociedad democrática creciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. En una sentida disculpa a todos los inquietos que mandaron preguntas, se las voy a entregar a la doctora Irma Méndez y en la medida de lo posible pudiera darle respuesta, quizá en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por su presentación, doctora. Queremos agradecer a todos los interesados que siguen esta transmisión vía internet a través de la página oficial del Instituto, www.iem.org.mx. Para continuar, procederemos a la entrega del reconocimiento por su participación a la doctora Irma Méndez de Hoyos por parte de la maestra Palmira Tapia Palacios. Antes de finalizar, les hacemos una cordial invitación a la conferencia
Candidaturas Independientes y Democracia en México, dictada por la doctora Rosa María Mirón Lince, que se llevará a cabo el próximo lunes 7 de diciembre. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.